Bendiciones, hijos amados. El Señor nos ha llamado a esta convocatoria, a este día sagrado, santificado, a este encuentro semanal de este Shabbat. Somos bendecidos por estar obedeciendo su palabra y por eso estamos aquí en esta reunión de este día de hoy con Jehová Padre. Ahora vamos a hacer la oración de apertura de este Shabbat para darle gloria a Jehová, quien nos ha regalado este día de amor y de comunión con sus hijos amados. Gracias, Padre amado, te alabo grandemente. Eres tú el único dueño, el único Señor. Eres tú todopoderoso. Eres tú Adonai. Eres tú El Shaddai. Eres tú Jehová Rafa, sanador. Eres tú Jehová Sabaoth, que va delante de nosotros ganando toda batalla. Eres tú Jehová Jireh, nuestro proveedor. Eres tú Jehová Nisi, nuestro estandarte. A ti el honor, a ti el poder, a ti la gloria en este día santificado que hiciste para tener comunión con tus hijos amados. Te damos gracias, Jehová, por tu Hijo Yeshua HaMashiach, que nos redimió del pecado para darnos salvación y vida eterna. Te damos gracias, Yeshua HaMashiach, por obedecer la palabra de Jehová y por darnos salvación. Te damos gracias, Jehová, por el Ruach HaKodesh que nos guía y nos ilumina, y como lo dice Amós, somos entendidos, sabios e inteligentes por vivir en el rema de Jehová. Somos bendecidos, amados y victoriosos al decidir creer en la palabra de Jehová, y es porque Jehová quiere tener hijos santos y quiere hijos santificados, apartados, hijos que vivan de acuerdo a su palabra de vida, y por eso nos ha consagrado en este día para tener comunión con Él y con nuestra familia y tener un día de victoria, de revelación de lo grande. Por eso estamos contentos, por eso te damos gracias, Jehová, y a ti el honor, Jehová, a ti la gloria, Jehová, a ti el poder, Jehová, y para ti este gran día de comunión que nos regalas a nosotros, tus hijos amados. Gracias, Jehová, por tu amor y tu presencia en este día para la gloria del Padre bueno. Amén, amén y amén. Por eso decimos con gusto, el Shabbat es un gozo, el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Damos apertura a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Bueno, preciosos, y en este Shabbat Shalom va a tener la guía de este Shabbat la preciosa reina Lisdei Carolina Áñez Pérez, la preciosa consagrada de Jehová, nacida para gobernar y para alcanzar todas las multitudes con la predicación de la palabra. Gloria a Jehová, Lisdei. ¿Y cómo estás en este día? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido esta semana de preparación hermenéutica de la palabra de Jehová? Bendecido día de victoria, familias, excelente, madre. La semana ha sido de mucha revelación. Gloria a Jehová por el Ruach HaKodesh, por el Padre Espiritual que nos ha dado este alimento también fresco que se va a presentar en este día. Excelente. Bueno, entonces es un material que se ha preparado con anticipación porque amamos a Jehová sobre todas las cosas. Ahora, ¿nos puedes dar un adelantico o un resumen o algo condensado de lo que es esta hermenéutica, Lisdei? Por supuesto, mami. Te puedo decir que este tema habla sobre la salvación. Es un tema que está siempre en disputa, si se pierde la salvación o ya se conquista desde que creemos en Yeshua. Y es así como la carrera de la vida, es una carrera de obstáculos, en donde apenas estamos en el camino y la meta es la vida eterna, es cuando nos encontremos con Yeshua. Excelente, Lisdei. Entonces, esto va a ser de gran bendición para todos los hijos amados que consagran este día para Jehová, y no nos vamos a perder esta hermenéutica del día de hoy, que es santificada para Jehová, que es consagrada para Jehová. Gloria a Jehová. Entonces estamos atentos a toda esa revelación de esa guía hermenéutica del día de hoy. Amén. Bendecido día. Iniciamos con las lecturas del cuarto Shabbat del quinto mes bíblico, con la primera lectura del libro de Isaías 66, del 18 al 21. Ahora vengo a reunir a los paganos de todos los pueblos y de todos los idiomas, y cuando vengan serán testigos de mi gloria. Yo haré un prodigio en medio de ellos,
y luego mandaré los sobrevivientes hacia todas las naciones, hacia Tarsis, Lud y Put, Mechec, Tubal y Javán, en una palabra, hacia las tierras lejanas de ultramar, que no saben de mi fama ni han visto de mi gloria. Ellos darán a conocer mi gloria entre las naciones a los lejos, y de todos los pueblos traerán a todos sus hermanos dispersos, como una ofrenda a Jehová, a caballo, a carro, en carretas, a lomo de mula o de camello. Me los traerán a mi cerro santo en Jerusalén, igual que los hijos de Israel me traen sus regalos para el templo de Jehová en vasos puros. Y Jehová lo afirma: de entre ellos también tomaré sacerdotes y levitas para mí. Amén. El Salmo es el 117 en sus versos 1 y 2. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alaben al Señor en todas las naciones y festéjenlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Pues su amor hacia nosotros es muy grande y la lealtad del Señor es para siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. 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 Seguimos con la segunda lectura del libro de Hebreos, capítulo 12, del verso 5 al 7 y del 11 al 13. Tal vez hayan oído la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, no te pongas triste, porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Por lo tanto, levanten las manos caídas y fortalezcan las rodillas que tiemblan. Enderecen los caminos tortuosos por donde han de pasar, para que el cojo no se desanime y más bien se mejore. Amén. Seguimos con el Evangelio de Lucas 13, del 22 al 30. Yeshua iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Yeshua respondió: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Si a ustedes les ha tocado estar fuera cuando el dueño de casa se levante y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpearla y a gritar: Señor, ábrenos. Pero les contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá de nuevo: no sé de dónde son ustedes, aléjense de mí todos los malhechores. Habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob
y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes, en cambio, sean echados fuera. Gente del oriente y del poniente, del norte y del sur, vendrán a sentarse a la mesa en el reino de Dios. ¡Qué sorpresa! Unos que estaban entre los últimos son ahora los primeros, mientras que los primeros han pasado a ser últimos. Amén. Seguimos con la ley espiritual y sus complementos, y en la lectura del día de hoy no se encuentra la ley espiritual. Está en el capítulo anterior, que es el capítulo 12 de Lucas, versículo 31 y 48b. Busquen más bien el reino y se les harán también todas esas cosas. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y cuanto más se le ha confiado, tanto más se le pedirá cuenta. El complemento de Isaías 66 está en el versículo 18. Ahora vengo a reunir a los paganos de todos los pueblos y de todos los idiomas, y cuando vengan serán testigos de mi gloria. En el capítulo de Hebreos 12, los versículos son el 12 y el 13. Por lo tanto, levanten las manos caídas y fortalezcan las rodillas que tiemblan. Enderecen los caminos tortuosos por donde han de pasar, para que el cojo no se pierda y más bien se mejore. Y en el Salmo 117, los versos de complemento son el verso 1 y 2. Alaben al Señor en todas las naciones y festéjenlo todos los pueblos, pues su amor hacia nosotros es muy grande y la lealtad del Señor es para siempre. La ley, complementos sin referencia de citas bíblicas, dice así: busquen más bien el reino y se les darán también esas cosas. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y cuanto más se le ha confiado, tanto más se le pedirá cuentas. Ahora vengo a reunir a los paganos de todos los pueblos y de todos los idiomas, y cuando vengan serán testigos de mi gloria. Por lo tanto, levanten las manos caídas y fortalezcan las rodillas que tiemblan. Enderecen los caminos tortuosos por donde han de pasar, para que el cojo no se pierda y más bien se mejore. Alaben al Señor todas las naciones y festéjenlo todos los pueblos, pues su amor hacia nosotros es muy grande y la lealtad del Señor es para siempre. El título de la hermenéutica del día de hoy dice: la salvación es el estado permanente de sujeción a Yeshua HaMashiach. Amén. Y comenzamos la hermenéutica del día de hoy con la introducción. Y tenemos que teólogos, exégetas, expertos biblistas están divididos en cuanto a la postura de si la salvación se pierde o no. Cada corriente argumenta su posición en pasajes bíblicos. Fijar nuestra atención en el amado Yeshua HaMashiach, en su doctrina, que es enseñanza, es crucial, puesto que Él es la palabra hecha carne, que nos vino a comunicar el espíritu de la ley en su propia persona, pues por ser la imagen, el carácter del Padre Eterno Jehová. En los capítulos 12 y 13 del Evangelio de Lucas, Yeshua enseña sobre la necesidad de estar de continuo vigilante, por lo que es fundamental dar muerte a todo aquello que puede contribuir o constituir una distracción tan fuerte, que nos haga ignorar los mandamientos de Jehová. La pequeña manada, es decir, nosotros, debemos perseverar en santidad, porque basta una mínima distracción para extraviarse. En lo que la oveja vuelve a centrar su enfoque, no hay señal de la manada a la que pertenece, y mucho menos la de su pastor. Ahora bien, hace unas semanas atrás fui con mi mamá y mi hermana a un concierto de música cristiana que se presentaba aquí en nuestra península de Paraguaná, el Ministerio Oasis, en el Estadio Tatamaya. Fue un concierto poderoso de alabanza y adoración a Jehová, pero al finalizar, para no extraviarnos entre tanta gente, a la salida mi hermana y yo nos agarramos de manos con mi mamá, porque solo bastaba una brecha para que el río de personas hiciera una separación entre ellas y nosotras. Pero el estar entrelazadas, nada ni nadie pudo que nos separáramos. Lo mismo acontece con nuestra comunión con Yeshua HaMashiach.
Basta un instante de soberbia, orgullo y autosuficiencia para olvidar que somos la novia desposada con Él, cuya dote fue su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Basta dejar de orar, basta con hacer el hábito de estar pegado a la caja del diablo. ¿Saben cuál es, verdad? Es la televisión, es esos canales seculares, para que nuestro espíritu sea invadido del espíritu maligno, de codicia, de lujuria, de rebeldía. Notemos que en la programación diaria de esos canales de televisión secular, las 24 horas nos entrenan para violar los mandamientos de Jehová. Y si hablamos de música, ya a finales de los años 80 se advirtió que la música se había convertido en la nueva forma de propagación de la pornografía. Y eso lo vemos por las simples y sencillas letras que tienen esas canciones tan explícitas y que son las más solicitadas en las estaciones de radio. Veamos unos datos curiosos o interesantes, que aquí van a abrir los ojos a más de uno. Para el año 2016 se contabilizó 4.600 millones de horas viendo pornografía en Internet, en solamente un sitio web que es el más grande del mundo, de los 500 sitios de esta índole. Eso es 524.000 años viendo porno, tiempo equivalente a 17.000 vidas completas. En el mismo tiempo, la gente vio 92 billones, es decir, 92.000 millones de videos pornográficos. Un total de 2.5 videos pornográficos por cada persona en el mundo. El niño promedio ha sido expuesto a contenido pornográfico sexualmente explícito a la edad de 11 años a través del Internet. Pero notemos que para muchos no es pornográfico algo si no tiene un propósito específico de causar excitación, por lo cual hay escenas de índole sexual o desnudez en película o televisión que para ellos no son consideradas pornográficas, sino simplemente una parte de la historia. Alrededor del 93% de los varones y el 62% de las mujeres consumen pornografía a través del Internet durante su adolescencia. De la inmensa cantidad de los menores de 18 años que ven pornografía regularmente, el 22% de ellos son niños menores de 10 años. El 96% de los jóvenes adultos promueven, aceptan y son indiferentes a la pornografía. Solo el 4% lo considera como algo moralmente incorrecto. El 17% consideran a la pornografía como moralmente positivo, mientras que el 43% lo considera como una realidad en el mundo. Y el 36% menciona que no tiene relación para nada con la moralidad. Es decir, que solamente una pequeña minoría considera la pornografía como algo negativo. Solo uno en cada 20 jóvenes adultos mencionan que algunos de sus amigos consideran el porno como algo malo. Y último dato curioso o interesante que debemos evaluar nosotros, los hijos de Jehová, es que el día de la semana en que más personas consumen pornografía es en Shabbat, acentuando así la rebeldía contra Jehová Dios. Veamos lo que nos dice Efesios 2 de los versículos del 8 al 9. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Este verso da a entender a muchos teólogos que una vez salvos lo son para siempre. Sin duda que esto sería un gran alivio, explicado aisladamente el contexto de toda la Biblia. Y es que la experiencia en el acompañamiento ministerial de lo que es el matrimonio en el cultivo de su fe dictamina que cuando no se cuida y cultiva la comunión entre los esposos, se produce un aislamiento, donde el orgullo reina. Cada uno aguarda por el arrepentimiento del otro. En el mismo momento, situaciones de caos se generan en el hogar, ya que cada uno va a lo suyo.
Ese es el modelo libertino que se ha implementado en la cultura de la muerte. Hoy, la mayoría de las personas distan de tener un carácter como el de Yeshua. Viven para experimentar sus propios placeres de sus sentidos. Su obediencia está ligado más al deseo de su carne y todavía afirman que son de Cristo. Eso es iniquidad. Están llamando las cosas como son, como no son. Cada vez hay más personas intolerantes a cargar la cruz, mientras afirman hipócritamente que aman a Jehová Dios. Dicen que son de Cristo, pero les tiene sin cuidado que mienten, roban, adulteran. Mucho menos van a celebrar las fiestas de Jehová y no practican el temor, ni mucho menos las obras de piedad. No pueden perder tiempo en ser obedientes, dicen ellos, con lo que procuran así su condenación eterna. El evangelio de hoy es crucial. Uno de los judíos que acompañaban a Yeshua pregunta si son muchos los que se salvan. Y la respuesta del maestro demuestra que la salvación es un estado de permanencia, constante en obediencia. Solo es posible en aquellos que tienen comunión íntima en el logo, que es la palabra escrita de Jehová, y en el rema, que es la palabra hablada, en una vida de fidelidad integral. En cuanto a la salvación permanente, independientemente de la actuación de los pródigos, está sustentada por la teología liberal, de corriente paulina, que saca versos de contexto. Sin embargo, vemos lo que en Apocalipsis Yeshua le dice a las 7 iglesias a través de sus 7 cartas, determinando que solo al vencedor se le confiere sentarse junto a él en su trono. La salvación no es por un acta bautismal, es por perseverar en fidelidad a su palabra de vida. Vemos Apocalipsis capítulo 3, versos del 4 al 5. Tengo, sin embargo, los nombres de unos pocos de Sardes, que no mancharon sus ropas. Esos me acompañarán vestidos de blanco, porque se lo merecen. El vencedor vestirá de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Ahora continuemos en la primera lectura, que nos dirige la mirada hacia el origen en Génesis 2, donde la promesa, en el Génesis 12, con la promesa a Abraham, que nos lo dice en el verso 2 y 3. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Esta promesa patriarcal universal estará presente en todo el itinerario salvífico. En esta primera lectura, entre ella y el cumplimiento de la promesa en la venida de Yeshua, ocurrirán muchos acontecimientos. La humanidad no es una comunidad unida, son naciones enfrentadas y odiadas entre sí. La reunión de todos los pueblos y naciones es obra del amor misericordioso de Jehová, que así lo ha prometido desde los orígenes. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos del 14 al 17, el amor de Cristo nos urge, al considerar que si Él murió por todos, entonces todos han muerto. Él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para Él, que por ellos murió y resucitó. Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos, aun en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente. Ahora debemos mirarlo de otra manera. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado y lo nuevo ha llegado. La salvación es la condición de la perfecta Shalom, que recibe todo el que vive en Emuná, practicando el temor de Jehová y sus obras de piedad. Consiste en una relación fructífera por estar en dependencia del novio Yeshua, guiados por el Ruach HaKodesh, que habita en los que tienen el corazón, es decir, su espíritu circuncidado en Yeshua. Salmo 91
los versos 1 y 2 y del 14 al 16. Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él. Lo salvaré, le rendiré honores, alargaré sus días como lo desea, y haré que pueda ver mi salvación. En la segunda lectura, Bernabé llama a los hebreos a tomar en cuenta estas lecciones de corrección o entrenamiento, que son sencillas, pero duras de aprender y practicar para mantener la salvación. No son experiencias extrañas, imposibles de llevar, sino una parte esencial de la carrera de obstáculos, ordenada por el Padre durante esta etapa de su testimonio. De la misma manera en que la semilla de cardos y espinas produce plantas según su propia naturaleza, el pecado, errar en el blanco, no dar el centro, produce dolor que lleva a perder la salvación. El pecado anula la cruz, pero aún le toca al creyente espiritual gemir o clamar insistentemente como un proceso esperanzador, ya que Jehová aprovecha el cincel del entrenamiento para perfeccionar nuestro carácter, con el fin que se ajuste a sus planes eternos. Y finalmente, en el Salmo 117, encontramos que es un breve salmo. Es una bomba nuclear, colocada aquí en medio de todos los salmos, y que cuando haga explosión, se hará realidad todas las profecías en la historia, viendo su cumplimiento cuando Cristo reine sobre la tierra. Continuamos ahora con la explicación de esta hermosa hermenéutica del día de hoy. Iniciamos con el Evangelio que está en el capítulo de Lucas 13, del 22 al 30. Iniciamos con el diagnóstico. La ley espiritual no está en las lecturas del día de hoy, sino que se encuentra en el capítulo anterior, que es el capítulo 12, en los versos 31 y 48b. Vemos el verso 31, busquen más bien el reino y se les dará también todas esas cosas. Reafirma la confianza en Jehová Dios. Nuestro enfoque no debe estar en la comida, en la ropa, el dinero, las casas, los autos o cualquier otra posesión material, sino más bien en adorar, obedecer, servir y proclamar a Yeshua HaMashiach. Mantener la salvación en obediencia a sus mandatos, practicando su palabra, buscando la verdad y justicia de Jehová. Yeshua añade las demás cosas cuando colocamos el reino de Jehová primero. Los que dedican sus vidas a buscar la gloria del reino descubrirán que Jehová les suplirá sus necesidades terrenales. Vemos en el versículo 48b, al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas. Aquí vemos el principio de mayordomía, en la vigilancia de la salvación. Mientras más verdad se sabe, más peligroso resulta rechazar esa verdad. Y Yeshua dice que el nombre de una persona anotada en el libro de la vida puede llegar a ser borrado. En el caso de aquellos discípulos que pecan y no se arrepienten, no velan y no recuerdan que el Señor puede venir en cualquier momento, sin previo aviso. Lamentable caso de un cristiano que puede perder la salvación y ser echado al fuego del infierno por no dar absolutamente ningún fruto, teniendo talentos y tiempo para darlo. Ahora sí iniciamos en la tercera parte del ministerio de Yeshua en Perea y sus alrededores, que es el capítulo 13 que vamos a ver hoy en el versículo 22, pero esta tercera parte culmina en el capítulo 19 en el verso 27. El Evangelio de Lucas 13 muestra una situación real pero difícil de aceptar. Algunas personas alcanzarán el gozo eterno, mientras que otros estarán en lamento y llanto eterno.
Todos quisiéramos que nuestros amigos y familiares culminaran también esta carrera de manera exitosa, y así todos seríamos felices, ¿no? Entonces, ¿por qué unos se salvan y otros no? Veamos ahora la diferencia. Primero tenemos a los salvos. Estos son los que alcanzan la meta deseada, es decir, la aceptación final de Jehová y la entrada al cielo. Analicemos dos características que Yeshua expone. La primera, esfuércense. Algunas corrientes psicológicas actuales defienden que el niño solo tiene que vivir, que haga lo que él quiera, con libertad, sin trabas ni límites. La exigencia y la formación, ya sea de la familia o del colegio, le pueden crear traumas irreparables, algunas experiencias dolorosas, simplemente que haga lo que le parezca. Sin embargo, la misma realidad diaria nos muestra que estas teorías no tienen un fundamento. En el mundo laboral, el que progresa es el que más trabaja, el que más se esfuerza. En las Olimpiadas, una medalla cuesta meses y meses de trabajo intenso en el entrenamiento con un esfuerzo constante, es decir, diario. El éxito no se regala, sino que lo conseguimos a base de trabajo, esfuerzo, lucha. Por eso, esfuércense. Otra característica que nos dice Yeshua es: entren por la puerta angosta. No oculta la dureza de su seguimiento. Siempre fue claro Yeshua con sus apóstoles: el que quiera seguirme, que cargue con su cruz. No se trata de un masoquismo cínico, sufrir por sufrir, vivir una experiencia dolorosa solo por vivirla, o escoger el camino difícil simplemente para fastidiar más. Se trata de tener claro el fin al que deseo llegar, sin importar las pruebas. Si quiero llegar a la cima de una montaña, tendré que dejar la autopista y tomar una vía más estrecha. Tal vez tendré que dejar la comodidad del carro, del aire acondicionado y ponerme a caminar. Y si la cima es tan hermosa como la vista del Cerro Santa Ana, aquí en la ciudad de Punto Fijo, en el estado Falcón, tendré que ir muy bien equipada para escalar la difícil pared vertical. El camino será duro, pero merece la pena ver la península de Paraguaná desde las alturas, con tal de llegar a la cima. Más aún, cuanto más duro sea el camino, más hermosa es la meta, y yo soy testigo de ello. Ahora tenemos el grupo de los no salvos, o los no salvados, y esta es la otra cara de la moneda. La lamentable realidad de los que no son aceptados al final por Jehová en la entrada al cielo, no alcanzaron la salvación. No se trata que Yeshua quiere que algunos hombres se condenen. Él ha muerto por todos, asegura su ayuda a todos, pero a la vez respeta nuestra voluntad de decidir. Tal vez por eso sufrió tanto Yeshua en el Getsemaní, al ver que su muerte dolorosa en cruz iba a ser malgastada por aquellos hombres que literalmente y libremente escogen el camino del mal. Dos son las notas que el maestro nos muestra de estos soberbios orgullosos, ricos en inclinación carnal. La primera es que han oído su palabra. Los condenados no son personas que jamás hayan escuchado hablar de él. Al contrario, ellos mismos reconocen a Yeshua. Han predicado en sus plazas y calles. Ellos predicaban hasta su nombre. Pero una cosa es oír y otra poner por obra. Estos hombres oyeron a Yeshua, como oímos el ruido de los carros en la calle, pero no prestaron atención a su mensaje. Mucho menos lo pusieron en práctica. Por eso, Yeshua les responde con un duro: no los conozco. Son simplemente algo que pasó, como un autobús más que pasa por la calle. Otra característica de los que no son salvos son agentes de injusticia. Además de oír a Yeshua, estos hombres obran en contra de la palabra de Jehová, viviendo en iniquidad. Persisten en hacer el mal a pesar de tener entendimiento del bien. El hombre, con su pequeña inteligencia y sus débiles fuerzas,
tiende por naturaleza al egoísmo, sin un amor más allá del cerco de su yo. Todas sus acciones son atraídas por la ley de la gravedad egoísta, hacia su mismo yo. Primero yo, después yo, y si sobra algo, también para mí. Orar, teniendo como punto de referencia nuestro limitado y propio yo, es obrar en injusticia. ¿Quiénes somos nosotros para ponernos por delante de los demás? Iniciemos ahora sí con los versículos de las lecturas del día de hoy, con el versículo 22 y 23 del capítulo 13 de Lucas. Yeshua iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿en verdad que son pocos los que se salvarán? Vemos que Yeshua era un continuo caminante. Atravesó Perea, que estaba al este del Jordán, entre el lago Tiberíades y el Mar Muerto, para llegar hasta Jerusalén. Y no perdía el tiempo. Él iba enseñando a donde pasaba, en cada una de esas ciudades. Alguien le preguntó, probablemente un judío, porque lo vemos en el este mismo capítulo 13, en el verso 28. Difícilmente pudo haber sido uno de sus discípulos. Esta era una pregunta debatida con frecuencia en las escuelas judías, considerando unas corrientes que la salvación era universal y otras limitaban la salvación a unos pocos elegidos. Está claro que por salvación se entiende aquí a la aceptación final de Jehová y la entrada al cielo. Cristo no responde directamente a la pregunta, sino que dirige su atención de sus oyentes a la clase de personas que serán salvas, más que a un número relativo. En Lucas 13:29, más adelante, insinuando el hecho de que los salvados serán muchos. Podríamos pensar que pudo haber sido una pregunta de una persona misericordiosa, animada por un verdadero amor hacia los demás. Pero, tomando en cuenta el tono que Yeshua responde esta pregunta, inclina a concluir que la pregunta había sido inspirada por una frívola curiosidad. Continuamos con el verso 24 de este capítulo 13 de Lucas y nos dice: Yeshua respondió: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Yeshua no solo responde al que hizo la pregunta, sino que su respuesta merecía la atención de todos los que estaban allí, diciéndoles: esfuércense por entrar, en plural. Es una palabra usada muy fuerte, tomada de los concursos de arena y podría traducirse a esfuércense todos los nervios para entrar por la fuerza. Es la puerta estrecha del arrepentimiento y de la fidelidad constante. Es diferente desear algo a esforzarse por conseguirlo, porque aquí tenemos en cuenta que un día la puerta se cerrará. Por la naturaleza de la respuesta que da Cristo, tenemos justificación en concluir que el hombre que planteó la pregunta no tenía duda acerca de su propia salvación y confiaba en sus privilegios como hijo de Abraham, por elevarlo por encima de todo peligro de perder el poder, la herencia de la vida eterna. Aquí el evangelista Lucas hace referencia a Mateo 7, del 13 al 14, que lo podemos leer. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y que pocos son los que la encuentran. Yeshua, sin embargo, les advierte a todos los presentes de las condiciones en las que se basa la entrada al reino de los cielos y del peligro de ser excluidos de él. Utiliza la figura de una fiesta a la que se extienden invitaciones y describe la actitud adoptada por el amo de la casa hacia los invitados y hacia los que dejaron de serlo por no llegar a tiempo. Y lo vemos a partir del verso 25 y 26 de este libro de Lucas 13. Si ustedes les ha tocado estar fuera cuando el dueño se levante y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpearla y a gritar: Señor, ábrenos. Pero les contestará:
no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Entonces, ¿quién es el dueño de la casa? Este no puede ser otro que Yeshua, Hamashia, porque en este mismo capítulo 13, en el verso 26, habla de haber comido y bebido con él, además de haber aprendido de sus enseñanzas en las plazas. Y es que Yeshua en su primera venida estuvo como profeta, embajador del reino de Jehová Dios, persuadiendo a los hombres a reconciliarse con él y sentando las bases de una paz duradera entre el cielo y la tierra. Pero llegará el momento que asumirá como rey cuando desterrará severamente de su presencia a los que se han negado a aceptarlo como su Señor y obedecer sus mandamientos. Es allí cuando se levanta la autoridad para abrir y cerrar las puertas del cielo del reino de los cielos, que el amado Yeshua afirma aquí. Contrasta con las circunstancias actuales en que ya está sentado a la derecha del Padre, con poder pleno para gobernar en el cielo y la tierra. Entonces vemos que cuando se levante se refiere es que desde ese momento, desde el momento en que hay una fuerza en la abrupta transición del verso 24 al 25, y es que aún se conserva la imagen de la puerta cerrada. Es decir, que el dueño de la casa a una hora determinada se levanta de la mesa y cierra la puerta, de modo que incluso los hijos, que pueden demorarse demasiado, no solo se les niega la entrada, sino que no se les reconoce como miembros de la familia. La entrada reclamada como un derecho basado en relaciones anteriores sobre privilegios externos no es un argumento suficiente para el padre, que demanda dignidad de carácter en los hijos. Caminar en su presencia es algo muy diferente que solo comer y beber con él. Apocalipsis 3:20 nos dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. El cristiano difícilmente puede dejar de pensar que en la cena del Señor como la única ilustración de comer y beber en presencia de Cristo. Comer y beber en la mesa es solo para quienes escuchan su voz y están a salvo dentro de su casa, por lo que se requiere la dignidad de la comunión para llegar hasta la mesa. Seguimos en Lucas 13, en el verso 27. Pero él les dirá de nuevo, no sé de dónde son ustedes, aléjense de mí todos los malhechores. Aléjense de mí todos los malhechores. Esta es una frase peculiar que significa personas comprometidas en el salario y que reciben el salario de la injusticia, es decir, iniquidad. En el pasaje correspondiente de Mateo 7:23 nos dice, entonces yo les diré claramente, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Y es que la palabra malhechores, injusticia, es traducida aquí como iniquidad, infracción de la ley. Es un desprecio a los principios fundamentales del reino de Dios. Es un sinónimo de independencia. Aquellos a quienes Yeshua expone son los hipócritas y los santurrones, quienes bajo la apariencia de un discipulado han sido hacedores de iniquidad. La sola idea de pensar que tales personas sean admitidas al reino de los cielos sin sufrir ningún cambio de carácter es completamente absurda. Toda persona que tenga un contacto con Yeshua debe reconocer la necesidad de arrepentimiento y fidelidad constante con él. Yeshua dice que el nombre de una persona anotado en el libro de la vida puede llegar a ser borrado, en el caso de aquellos discípulos que hacen el mal y luego no se arrepienten. Y es que el cielo dejaría de ser cielo si los impíos fueran recibidos indiscriminadamente en él. Por muy triste que sea, muchos pueden ser excluidos. No podemos acusar al amo de la casa de manifestar injusticia en las decisiones que hace sobre lo que le pertenece. 1 Corintios 6, de los versos 9 al 10 nos dice,
¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Seguimos con la explicación de los versículos del día de hoy con el 28 al 30 del capítulo 13 de Lucas, que nos dice: habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes, en cambio, sean echados fuera. Gente del oriente y del poniente, del norte y del sur, vendrán a sentarse a la mesa en el reino de Dios. ¡Qué sorpresa! Unos que estaban entre los últimos son ahora los primeros, mientras que los primeros han pasado a ser últimos. Aquí vemos que habrá un llanto y rechinar de dientes para los que se consideraban primero por su descendencia directa con la simiente de Abraham. Manifestarán signos de dolor y rabia por ser echados fuera. Y es que como judíos, ellos habían nacido en el pacto de Abraham. Se buscaban o preocupaban los primeros asientos en la sinagoga del templo de Herodes. Tenían una división, el lugar de los judíos más cerca, mientras que el de los gentiles más lejos, separados por un muro. Nada los podía juntar. Si los gentiles pasaban para el lado de los judíos, podrían ser muertos, porque según esa área de santidad era solo el privilegio para los judíos descendientes de Abraham. Utilizaban la fe para establecer clases sociales, y Yeshua les dice que ellos no tienen la capacidad de limitar quién puede o no entrar en el reino de los cielos. Sus vidas eran llenas de autosuficiencia, todavía rechazaron al Mesías. Por el contrario, no solo la nación favorecida sería Israel, porque hay un remanente humilde que ha reconocido a Yeshua. También serán favorecidos los últimos, los de oriente, los del poniente, los del norte y sur. Quienes vendrán serán invitados en este banquete celestial. Estos versículos muestran la respuesta real a la pregunta que le hacían a Yeshua en Lucas 13:23. Dada, serán muchos. Pero Yeshua les responde: ¿qué te importa a ti si no estás entre ellos? Los últimos son los paganos convertidos, para los cuales vino Yeshua, que son las ovejas perdidas de Israel. Los últimos serán los primeros, porque hay gente que no son circuncidadas en la carne, pero tienen un espíritu circuncidado para con Jehová, lleno del Ruach HaKodesh, para obedecer sus mandatos. Ellos serán tomados de los últimos lugares y serán puestos en el primer lugar. Este es el misterio escondido, es la buena nueva de salvación que trajo Yeshua HaMashiach. Ezequiel 36, versos 26 y 27 vemos esta promesa. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que los pongan en práctica. Entonces, reconozcamos que no hay salvación fuera de Yeshua. Y precisamente la nación de la promesa no los reconoció en su tiempo de visitación, puesto que sus intereses estaban puestos en colocar cargas en los hombres más que agradar y reconocer al Mesías de Jehová Dios. Sorprenderá a nuestro criterio que hay personas que no merecen la salvación y podrán estar en una mejor posición que nosotros, o al contrario, podríamos pensar que ciertas personas la merecen la salvación y ellos estarán en los primeros puestos y no nosotros. Y nos vamos a encontrar que nosotros en un puesto mejor que esa gente que servía a Jehová, con un poder y una capacidad mayor que la que nosotros tenemos. En Mateo 20, cuando la madre de Santiago y Juan
pide los primeros puestos para sus hijos, lo vemos en el versículo 23. Yeshua les replicó: ustedes sí beberán mi copa, pero no corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. La salvación la otorga el Padre Jehová, el dueño del banquete de la boda, en su amplio y generoso amor manifestado en la invitación de quien decide quién es la novia, del novio, porque el novio es Yeshua HaMashiach, quiénes son los invitados y quiénes quedarán afuera. Jehová es quien evalúa si nos hemos arrepentido, tomado una nueva vida apartados del pecado, caminando en la senda estrecha de la fidelidad, con la firme decisión de no volver atrás, porque mejor es no haber nacido para quienes, habiendo probado de la gloria del Padre, se vuelven al mundo. Es Jehová quien establece su justicia y no el hombre. Recordemos que Dios significa juez. Ahora continuemos con el pronóstico de esta lectura, y es que sigue la tercera parte del ministerio de Yeshua en Perea y en sus alrededores, hasta el capítulo 19, versículo 27. Vemos que el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, en el verso del 31 al 35, nos dice: culmina demostrando el propósito y destino de Yeshua, quien daría su vida en Jerusalén por el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Yeshua ha venido a reunir a los de su propia casa. Sin embargo, estos no le reconocieron, no aceptaron su mensaje de reconciliación, ahora recibirán el juicio y no volverán a verlo hasta su segunda venida como justo juez. Posteriormente, en el capítulo 14, tenemos: quien se humilla a obedecer los mandamientos de Jehová Dios, santificando el Shabbat, le ama, por eso le coloca en primer lugar. Todo lo contrario, para quienes le odian, son invitados que se excusan y les cuestan seguir sus mandamientos, como lo dice el verso 33 de Lucas 14. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. Y en los capítulos 15, 16 y 17 de Lucas, vemos cómo Jehová otorga la salvación a aquellos que vienen arrepentidos a su presencia, porque viven en fe practicando las promesas de Jehová. Por eso la importancia de ser un administrador astuto de la salvación que otorga Jehová a través de obedecer a Moisés y a los profetas, reconociendo que la venida del reino de Jehová puede manifestarse en cualquier momento cuando sea la segunda venida de Yeshua. En el Evangelio 18 al 19, verso 17, reconocemos la importancia de las obras de piedad, con un corazón humilde y no de apariencias, porque quien tiene un contacto con Yeshua recibe salvación, él y los de su casa. Finalmente llegamos al control del pronóstico para poner en práctica esta palabra que hemos recibido hoy en esta carrera de obstáculos que apenas está iniciando. Jehová, en su misericordia, otorga la aceptación final a la entrada del cielo para el justo que persevera en la verdad, mientras que el injusto, que no se apega a hacer Shema de la palabra de vida, obtiene la condenación a la justicia de Jehová. Y es que él mismo lo dice en Ezequiel 18, versos del 21 al 24. Si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá y no morirá. Se echarán al olvido todos los crímenes que cometió, y debido a la justicia que haya practicado, vivirá. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado?, dice Jehová. Lo que me agrada es que renuncien a su mal comportamiento y así vivan. En cambio, si el justo se aparta de su justicia y se dedica a hacer el mal, si comete las mismas fechorías que cometía el malo, serán dadas al olvido todas las obras de justicia que practicó. Morirá a causa de la infidelidad de la que se hizo culpable y del pecado que cometió. Por ello, para perseverar en la verdad y mantenerte hasta el final en esta carrera,
hasta la llegada de Yeshua HaMashiach y entrar como novia santa sin mancha sobre la cara, debes, primero, esforzarte en la fidelidad, con la ayuda del Ruach HaKodesh, sin cambiar de estado de ánimo día a día. La palabra de Jehová debe afectar todos los aspectos de tu vida cotidiana. Es un esforzarse por entrar por la puerta angosta. No de solo un momento, es una actitud de potencia mantenida constantemente día a día. Segundo, debes vivir en santidad genuina. Es una marca distintiva de aquellos que son novias en el reino celestial. Es el resultado de la humildad, la fe y el esfuerzo, calificadas para participar de las bendiciones espirituales que Jehová Dios ha reservado para los que le aman. Mientras haces muchas cosas, debes escoger siempre la mejor parte, que es honrar y servir a Jehová. Y tercero, debes discernir los obstáculos que se interponen en tu camino de santidad y superarlos, reconociendo tu propia debilidad y confiando en humildad en la fuerza divina. No es en ti mismo, sino en el Ruach HaKodesh, que es tu ayudador. Ahora, lo que no debes hacer son estos elementos. No te consideres autoexcluido por voluntad del amo de la casa. Eres tú mismo quien te autoexcluyes por no esforzarte con la ayuda del Ruach HaKodesh. Por lo tanto, no has logrado entrar. Realmente no eres sincero en fidelidad a la palabra de Jehová. Segundo, no afirmes conocer a Yeshua cuando simplemente profesas una devoción hacia él y no hay frutos de acuerdo al Ruach HaKodesh. Él no te conoce como suyo por ser hacedor de iniquidad. Otro amo ha tenido tu servicio. Otro amo te ha tenido a su servicio y de ese amo viene tu recompensa. Y tercero, no afirmes estar en su presencia cuando no has tenido comunión con él. Has escuchado su voz, pero no has obedecido su palabra para ponerla por práctica. Los privilegios disfrutados y beneficios se convierten ahora en tu condena. Y ahora vemos que es en la misericordia que Cristo revela el sufrimiento al que se condena, los que rechazan a Jehová Dios y al bien. Quita el velo para que seamos advertidos y podamos aprovechar el día de la gracia y la oferta de salvación. Apocalipsis 22, de los versos del 17 al 19 dice: el espíritu y la esposa dicen, ven. Que el que escucha diga también, ven. El que tenga sed, que se acerque. Y el que lo desee recibe gratuitamente el agua de la vida. Yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Amén. Ahora continuamos con esta primera lectura que la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 66, verso del 18 al 21, e iniciamos con el diagnóstico. Estamos en la tercera sesión del libro de Isaías, que es el final de su libro, en los capítulos del 56 al 66, que se titula Reino Mesiánico o Milenial. La predicación del profeta se cierra con diversas escenas apoteósicas, el conocimiento de Jehová Dios extendido por todas las naciones, la ostentación del poder definitivo del justo juez, que en el texto litúrgico se muestra especialmente universalista, en la enumeración de multitudes de las naciones desconocidas reunidas en el Monte Santo, y la promesa del gran triunfo del Señor en sus elegidos. Israel sigue siendo con su protagonismo, pero se insiste muy especialmente en las naciones que nunca le conocieron, y entre ellas se eligen sacerdotes. Iniciamos en el versículo 18 de este capítulo de Isaías 66, que nos dice: ahora vengo a reunir a los paganos de todos los pueblos y de todos los idiomas, y cuando vengan serán testigos de mi gloria. Vengo, llegará el momento, es la consumación final.
llegará la consumación final, promesa de liberación para reunir a los paganos, aquellos que rendían culto e idolatría a otros dioses fuera de Jehová Dios. Isaías 2, del verso 2, nos dice: al fin de los tiempos, el cerro de la casa de Jehová será puesto sobre los altos montes y dominará los lugares más elevados. Aquí el siervo iba a ser la luz para los paganos o gentiles, los sin ley. Y ahora encontramos la reunión de todos los pueblos, siendo testigos de mi gloria. Significa que ellos apreciarán plenamente lo que Jehová es, su kabod, su doxa. Indica tanto manifestación como comprensión. Lo verán tal como es y todos lo declararemos. Esta manifestación de su gloria será mucho mejor que la que vimos en el Sinaí o en el tabernáculo. Aquí estará santificando la nueva Jerusalén, donde estará eternamente. Y pueden estudiar los capítulos de Isaías 60, el verso 19, en Éxodo 24, 16, en Éxodo 29, 43 y 40, 34. En Levíticos 9 y 23, Apocalipsis 21, 11, para profundizar más esta gloria de Jehová. Seguimos con el verso 19 de Isaías 66 y nos dice: yo haré un prodigio en medio de ellos, y luego mandaré los sobrevivientes hacia todas las naciones, hacia Tarsis, Lud y Put, Mechec, Tubal y Javán, en una palabra, hacia las tierras lejanas de ultramar, que no saben de mi fama, ni han visto mi gloria. Ellos darán a conocer mi gloria entre las naciones a lo lejos. Vemos que nos dice que haré un prodigio en medio de ellos. Esto es un sinónimo de señales, y Jehová Dios la dio a su pueblo a través del arco iris en Génesis 9:13, la circuncisión en Génesis 17:11. Y aquí vemos una señal claramente significativa, que sus propósitos ciertamente se cumplirán y ganará a las naciones. Entonces la señal mencionada en Isaías se encuentra en Isaías 7:14. El Señor pues les dará esta señal: la joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Por otra parte, es tentador ver aquí una referencia a Pentecostés, donde se reunieron hombres de todas las tierras lejanas y se reveló el fuego glorioso de Jehová. Aquí recibieron la señal del sello del Espíritu Santo y de allí salieron a las naciones. Esto se relacionaría con la señal eterna de Isaías 55:13. Estas naciones lejanas posiblemente representan a Tarsis, que sería España, Cerdeña o África Oriental, Lud y Put, África del Norte, también Tubal, que es el extremo norte, y Javán, las costas al otro lado del mar. Por lo tanto, norte, sur y oeste están complementadas, pero el este probablemente se omite porque Babilonia estaba allí y Babilonia estaba condenada para siempre, o simplemente no se consideraba que Oriente representaría lugares distantes. Seguimos con el verso 20 de Isaías 66 que nos dice: y de todos los pueblos traerán a todos sus hermanos dispersos, como una ofrenda a Jehová, a caballo, en carro, en carretas, a lomo de mula o de camello. Me los traerán a mi cerro santo en Jerusalén, igual que los hijos de Israel me traen sus regalos para el templo de Jehová en vasos puros. Ahora, como resultado de la conversión entre los gentiles, los judíos refugiados y exiliados regresarán a Jehová y serán ofrecidos a él como ofrenda, como la emoción de sus obras entre los gentiles conversos. Israel no será olvidado. La obra de la iglesia cristiana entre los judíos aún continúa,
Y es que podemos comparar aquí la descripción de Pablo a los gentiles conversos como una oblación que él, como sacerdote oficiante, ofrecía a Jehová Dios. Lo vemos en el Romanos capítulo 15, verso 16. Cuando hizo de mí el ministro de Cristo Yeshua entre las naciones paganas para el oficio sagrado del Evangelio de Dios, para hacer de esas naciones una ofrenda agradable a Dios, santificadas por el Espíritu Santo. Es decir, que la idea de la ofrenda es dar a Jehová lo que le agrada. Los paganos convertidos de todos los pueblos serán llevados a la Nueva Jerusalén por cualquier medio de transporte. Se hará todo lo posible para lograr su redención. Este Cerro Santo es la Nueva Jerusalén, santificada para Jehová, donde nada impuro puede entrar en ella. En contraste, lo vemos aquí con la Jerusalén que refiere el profeta en Isaías 1:21. ¿Cómo es posible se ha prostituido la ciudad fiel, el reino de la justicia en que moraba la rectitud, que te conformabas a mis leyes? Pero ahora solo es un barrio de asesinos. El profeta tiene una visión amplia y flexible de Jerusalén. Al principio, comienza con la vieja Jerusalén ramera, se expande hacia la Jerusalén restaurada y luego a la Jerusalén celestial, hasta llegar finalmente a la Jerusalén en los cielos nuevos y la tierra nueva. Crece para representar el punto focal del verdadero pueblo de Jehová Dios. Vemos que las ofrendas y regalos es algo que le agrada a Jehová, y nos lo dice Proverbios 18:16. Un regalo abre las puertas, es la manera de introducirse ante los grandes. Tanto los pueblos gentiles y los israelitas se presentarán a Jehová con las manos llenas, trayendo sus mejores ofrendas santificadas para él. Deuteronomio 16 lo dice en el verso 16 y 17. 3 veces se presentarán todos sus varones ante Jehová, tu Dios, en el lugar elegido por él, en la fiesta de los ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con sus manos vacías, sino que cada uno ofrecerá en proporción a lo que tenga, según la bendición que Jehová Dios le haya otorgado. Seguimos con Isaías 66:21, y Jehová lo afirma: de entre ellos también tomaré sacerdotes y levitas para mí. Esto indica que los conversos gentiles también serán hechos sacerdotes y levitas, es decir, siervos escogidos de Jehová. Por lo tanto, los conversos gentiles estarán también en la presencia de Jehová. Israel, a través de la tribu de Leví, ya no es un reino exclusivo de los sacerdotes. Todas las naciones compartirán el privilegio, evidencia de su total aceptación gracias a la señal de la nueva alianza en la sangre de Yeshua HaMashiach. Éxodo 19:5 nos dice: ahora, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal entre todos los pueblos, siendo que toda la tierra es mía. Podemos ver aquí los deberes sacerdotales del nuevo Israel en 1 de Pedro 2:15, en Hebreos capítulo 13 verso 15, en Romanos capítulo 15 verso 16, en Romanos capítulo 12 verso 1 y en Filipenses 4:18. Veamos este deber sacerdotal del nuevo Israel en 1 de Pedro 2, de los versos del 9 al 10. Pero ustedes son raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su misericordia. Veamos cómo nos sigue anunciando este mensaje Isaías en el pronóstico. Y es que este libro termina con la característica de la doble visión del profeta. Los obedientes gozando los nuevos cielos y la nueva tierra.
celebrando cada luna nueva, es decir, cada inicio de mes bíblico, y Shabbat en los versos 22 y 23 de este capítulo 66, mientras que los desobedientes sufren el castigo eterno en el verso 24. Verdad que enseña y acción que invita a pasos hacia la santidad. El pueblo de Jehová se ha involucrado a menudo en problemas, al emplear medios ilegítimos para alcanzar fines legítimos y pensar sobre las cosas sagradas en términos profanos. Es aquí donde los fines no justifican los medios. Isaías 8, versos 19 y 20 nos dice: y se les dice a ustedes, consulten a los espíritus y a los adivinos que cuchichean y murmuran. Respondan, por supuesto, todo pueblo debe consultar a dioses, a ver si los muertos podrán aconsejar a los que viven. Ojalá dijeran, vuelvan a la ley y a las declaraciones de Dios, y estén de acuerdo con estas palabras en que no hay tinieblas. Utilizaban métodos que Jehová no aprobaba, creando alianzas con la idolatría, ocultismo o espiritismo, que los llevaba al fracaso, continuamente rechazando el consejo espiritual de los profetas, que le hablaban de acuerdo a la palabra de Jehová Dios. Vemos en Isaías 30 que nos dice en los versos 1 y 2, ay de estos hijos rebeldes, dice Jehová, que traman unos proyectos que no son los míos, y que se comprometen con pactos ajenos a mi espíritu, de modo que acumulan así pecados y más pecados. Están saliendo para Egipto sin haberme consultado, para pedirle asilo a Faraón y refugiarse bajo la sombra de Egipto. Eran rebeldes, vemos, dándole las espaldas y odiando a Jehová. Buscaban la bendición por sus propios medios, no perseveraban en el pacto de la promesa de ser elegidos de Jehová. Y también se cumple Isaías 31 de los versos 1 al 3. Pobre de aquellos que bajan a Egipto, por si acaso consiguen ayuda, pues confiaban en la caballería, en los carros de guerra, que son numerosos, y en los jinetes, porque son valientes. ¿Por qué no hicieron caso del Santo de Israel y no consultaron a Jehová? Porque Él también es hábil en proporcionar desgracias y no cambia su palabra. Se opondrá a la banda de los malvados y al socorro que esperaban los malos. El egipcio es un hombre y no es Dios, y sus caballos son carne y no espíritu. Al primer golpe que Jehová les pegue, vacilará el protector y caerá quien buscaba protección. Juntos perecerán. Y bueno, así fue el destino de estos que vivieron en la idolatría separados de Jehová Dios. Ahora practiquemos lo que nos dice el control de pronóstico en esta carrera de la vida, que la meta apenas es cuando nos encontremos con Yeshua HaMashiach. Una vez arrepentido y convertido al reino de Jehová, debes tomar en cuenta los siguientes pasos para mantener tu salvación. Como un pueblo escogido desde el pacto de Abraham, para ser sacerdotes y reyes santos, así habitar en la gloria de Jehová Dios, en el cerro santo de la Nueva Jerusalén. Primero, sé humilde en servir a semejanza de Cristo. La humildad y la mansedumbre son cualidades engendradas en el creyente espiritual. Rehúsa promover tus propios intereses. Ahora que has sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable, debes vivir para servir anunciando la buena nueva a todas las naciones. Lo opuesto a esto es el orgullo y la arrogancia, que tienen un origen diabólico. Ambición egoísta que se coloca por encima de Jehová, apropiándose de su gloria. Son rasgos característicos de la rebelión de Satanás, que lo transformaron en enemigos de Jehová. Segundo, y otro punto importante aquí es, enfrenta al pecado. Al percatarte inmediatamente, tu corazón puede que no lo perciba, ni reconozcas la culpa. Sin embargo, quienes más necesitan el arrepentimiento y el perdón, pueden que no estén conscientes de su situación espiritual.
Por ello, debes ser constante al examinarte ante la palabra de Jehová. Es tu guía, es el camino estrecho que debes tomar para descubrir cualquier pecado del cual no tengas conciencia y así te limpia de toda injusticia, como lo vemos en Isaías 1, de los versos del 18 al 20. Ahora Jehová les dice: vengan para que arreglemos cuenta. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore, porque esta es palabra de Jehová. Comprende que el arrepentimiento y la obediencia son razonables solo para un corazón obediente, pero absurdas para uno que mantiene una actitud rebelde, un creyente carnal. Tercero, vive de devoción dinámica. Jehová quiere que su pueblo sea enteramente devoto, no de apariencias. El justo juez conoce tu corazón y debes vivir en integridad. Isaías 29, del 13 al 14 nos dice: el Señor ha dicho: este pueblo me ofrece tan solo palabras y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su religión no vale, pues no son más que enseñanzas y obligaciones humanas. Por eso yo seguiré desconcertando a este pueblo, y serán sorpresas y más sorpresas. La sabiduría de sus labios fracasará, y se perderá la inteligencia de sus sentidos. Jehová solo aprecia la adoración que está acompañada de una genuina obediencia y sincero servicio. La adoración falsa trae resultados de una disminución de sabiduría y poca comprensión de las Escrituras. Y finalmente, mantén tu fe en la palabra de Jehová Dios. Aunque las circunstancias parecen cuestionar la verdad de sus promesas, la habilidad para perseverar hasta el fin dependerá de tu disposición de permitirle al Ruach HaKodesh cultivar en ti la fidelidad. Y es que lo vemos en Isaías 55 del 10 al 11, como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá, sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que yo le entregué. Amén. Seguimos con la segunda lectura de esta hermenéutica del día de hoy en Hebreos 12, versos del 5 al 7 y del 11 al 13. Iniciamos con el diagnóstico. Ahora que somos salvos gracias a nuestra sujeción con Yeshua, podemos considerar que el sufrimiento es un problema. ¿Por qué han de padecer los hijos de Jehová si se han separado del mundo, la carne y el demonio? Referenciando en el Antiguo Testamento el libro de Job, además de varios salmos y otras porciones, se enfrentaban también con este problema. Pero vemos la carrera, y es que una vida despreocupada de mucho comer, poco trabajo y esfuerzo, atrae como consecuencia la degeneración progresiva del organismo. Los músculos se ablandan y resisten poco. El estómago se lastima y no hay fuerzas ni ánimo para un camino difícil, ni para un esfuerzo sostenido. Las personas en este estilo de vida tropiezan tranquilamente con cualquier obstáculo y buscan atajos peligrosos para ahorrarse las fatigas de la caminata. Veamos qué nos aconseja Jehová por medio de Bernabé para mantenernos en el camino estrecho que nos asegura la salvación en esta lectura. De los versos del 5 al 7 en este capítulo de Hechos 12 nos dice: tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, es para bien, es para su bien, y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre?
El versículo 5 y 6 hace referencia a Proverbios 3, versos del 11 al 12. Y aquí los hebreos se estaban olvidando de esta palabra, de esta obra paterna de Jehová. De modo que Bernabé les recuerda las tantas veces que la habían leído, para que ahora tengan la convicción de practicar este proverbio. La primera frase que leemos en el versículo 7 nos dice: ustedes sufren, pero es para su bien. Se interpreta: ustedes sufren, ustedes se entrenan. La palabra sufre aquí se interpreta como se entrenan, pero es para su bien. Así nos proporciona la clave para la comprensión de todo este pasaje. El sufrir del creyente espiritual no es algo casual que se puede evitar, es un entrenamiento. Jehová utiliza este entrenamiento por la consecuencia del mundo hundido en el pecado, para robustecer la vida espiritual de sus hijos. 1 Corintios 11:32 nos dice: pero si el Señor nos juzga, nos corrige, para que no seamos condenados con este mundo. Jehová es el Padre, y por lo tanto, aquí los hebreos no debían desmayar. Jehová, no podía dejar que crecieran sin la debida corrección, porque el momento que ésta llegara a faltar, podrían perderse, igual que los del mundo, además de preguntarse si de verdad eran hijos de Dios. Proverbios 3:11 nos dice, versículo 11 y 12, Hijo mío, no desprecies las advertencias de Jehová, no te rebeles contra su reprimenda, porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. Vemos que los padres, según la carne, corrigen conforme a la comprensión limitada que tienen nuestras necesidades como sus hijos, y no merecen el repudio. Al contrario, ellos merecen la reverencia del hijo hacia ellos como padre, cumpliendo el quinto mandamiento. Ahora, no más en el terreno espiritual. Jehová es el Padre de los espíritus, quien nos engendró a una nueva vida espiritual y eterna. ¿Cómo no hemos de someternos con agrado a aquel quien por añadidura obra en perfecta sabiduría y amor respecto a nosotros? Jehová es santo y debemos nosotros manifestar su santificación. El hecho de ser carne hace fácil admitir normas bajas que nos conciernen en un momento determinado, hallando mil excusas para justificar un nivel bajo o regalado de la vida. Pero en el crisol de los sufrimientos o entrenamientos, claro, para aquel que se somete a la voluntad de Jehová Dios, las escorias se consumen y el oro del carácter se refina, llegando a resplandecer mucho más la rectitud de conducta que refleja las normas del cielo. Seguimos en el versículo 11 de Hebreos 12 que nos dice: ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele, ¿verdad? Pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. La corrección que trae sufrimiento es un entrenamiento que genera frutos de paz y santidad. El adjetivo original de paz es apacible, es decir, que para el creyente espiritual le es agradable la corrección, mientras que para el creyente carnal es de perturbación. El fruto de santificación es un estado de santificación del mundo, de la carne y del demonio, para servir a Jehová en una rectitud de conducta. Es un estilo de vida de santidad. Proverbios 21:6 nos los dice: quien odia la corrección sigue las huellas del pecador. Quien teme a Jehová se arrepiente de todo corazón. El filósofo francés Léon Bloy exclama en su pequeño libro de piedad, El peregrino de lo absoluto, que una frase que se traduce al sufrimiento pasa, mas el haber sufrido no pasa jamás. Que el padecimiento es transitorio, pero los efectos de la disciplina del dolor son permanentes. Que el efecto permanece, sea bueno o malo, depende de la actitud del que sufre. Se redimen almas al morir por ellas.
La obra de Yeshua no consistió solo en palabras y milagros. Yeshua salvó al mundo dando su vida. La corrección aquí es purificadora y santificadora. Completa aquí en la tierra nuestra suprema configuración a semejanza de Cristo. Jehová forma a los santos identificándolos con el crucificado. Y es que este versículo de 11 de Hebreos 12, en la versión Reina Valera de la Biblia Reina Valera, nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La palabra ejercitados al final del verso 11 en esta versión es el origen de la palabra gimnasia. Supone la práctica del atleta que se entrena para su disciplina. Esta palabra también se encuentra en 1 de Timoteo 4, de los versos del 7 al 8. Rechaza las fábulas esotéricas, verdaderos cuentos de viejas, y dedícate a la piedad como a tu deporte. La ascesis corporal no es de mucha utilidad. La piedad, en cambio, es útil fuera de toda discusión, pues Dios le prometió la vida, tanto la presente como la futura. La exhortación que vemos aquí de dedícate a la piedad como a tu deporte es la clave para permanecer en santidad, ejercitándonos, entrenando en las obras de piedad. ¿Cómo es esto? Oración diaria, ayunos pueden ser semanales y los diezmos y ofrendas cuando recibamos algún ingreso en nuestras vidas. Seguimos en Hebreos capítulo 12, versos del 12 al 13, que nos dicen: por lo tanto, levanten las manos caídas y fortalezcan las rodillas que tiemblan, enderecen los caminos tortuosos por donde han de pasar, para que el cojo no se desencamine y más bien se mejore. Bernabé exhorta a los hebreos creyentes espirituales para que ayuden a los flojos, los que se lamentan de sus circunstancias adversas y consideran que la carga va más allá de sus fuerzas, hasta llegar a un estado de tristeza por no saber echar la carga en Jehová. Porque si ellos como creyentes espirituales son inteligentes, con un espíritu sumiso a la disciplina que Jehová Dios está impartiendo, podrían fortalecer luego las manos caídas y las rodillas temblorosas, para garantizar la labor de anunciar la buena nueva, enderezando el camino y quitando las barreras, con el propósito que el cojo no se desvíe en el camino de la santidad. Romanos 15, verso 1 y 2 nos dice: nosotros, si realmente somos fuertes, debemos cargar con la debilidad de quienes no tienen esa fuerza, y no buscar nuestro propio agrado, que cada uno busque lo que agrada a su prójimo, ayudándole a crecer en el bien. Es necesario que los creyentes espirituales admitan primero la disciplina de Jehová y maduren gracias a la corrección. Así podrán prestar especial ayuda a los flacos que siempre existen en cualquier iglesia o comunidad. Lucas 17, versos 1 y 2 nos dice: dijo Yeshua a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Seguimos con el pronóstico de este capítulo de Hebreos 12, donde nos continúa recomendando la disciplina de la santidad, un entrenamiento fuerte para vivir en el amor hacia Jehová, en los versos 14, 15, 16 y 17, que nos dicen: procuren estar en paz con todo y progresen en santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Cuídense, no sean que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz de amargura produzca brotes perjudicando a muchos. Que no haya ningún inmoral, impío como Esaú, que por un guiso entregó sus derechos sagrados de hijo mayor. Y ustedes saben que después, cuando quiso obtener la bendición, fue rechazado y no pudo cambiar la decisión,
aunque lo pidió con lágrimas. Además, Hebreos 12 expresa más adelante la imagen de la ciudad santa celestial de Sión, quienes se han acercado a ella a través de Yeshua, el mediador de la nueva alianza cuya sangre purifica a todos los salvos. Hebreos 12, versos 28 y 29 nos lo dice: por eso, si hemos recibido el reino que no se puede conmover, conservemos esta gracia y sirvamos a Dios como Él desea, con amor y verdad, pues nuestro Dios es fuego devorador. Después Hebreo 11 finaliza con vivir en el estándar de la palabra de Jehová, con santidad, representando en el amor fraternal, la hospitalidad, el llevar palabra de fe al preso, al enfermo, al desvalido o maltratado, el respetar el matrimonio, el no preocuparse por el dinero, imitar la fe de los padres espirituales y no dejarse llevar por la falsa doctrina. Finalmente, tenemos el control de pronóstico de esta lectura, donde debemos reconocer las diversas actitudes frente al sufrimiento o entrenamiento, porque de esta depende nuestra madurez espiritual. Por ello, examina tu vida y conducta haciéndote las siguientes interrogantes. Primero, buscas todos los medios para evitar la corrección que trae la disciplina, porque la consideras una cosa extraña y enemiga, endureciéndote contra ella, rebelándote contra Jehová, que lo permite. El efecto en este caso es perjudicial y se puede producir un alejamiento progresivo de los caminos de Jehová. Evalúate, eres un creyente carnal. Proverbios 12:10. Un severo castigo aguarda al que se sale del camino. Si no quiere corregirse, morirá. Otra pregunta. ¿Lamentas tus circunstancias adversas y consideras que la carga va más allá de tus fuerzas, hasta un estado de tristeza por no saber echar la carga en Jehová? Estas reacciones no se distinguen en nada al hombre mundano. Eres un creyente flojo. 2 Corintios 7:10 nos dice: la tristeza que viene de Dios lleva al arrepentimiento y realiza una obra de salvación que no se perderá. Por el contrario, la tristeza que inspira el mundo provoca muerte. Y veamos otra pregunta. ¿Recibes la enseñanza de la palabra de Jehová, obedeciendo la corrección del entrenamiento y la nueva dirección que ésta trae a tu vida, comprendiendo que estás en la escuela del discipulado de Jehová Dios? Entonces, eres un creyente espiritual. Primera de Pedro 4, versos del 12 al 13 nos dice: queridos hermanos, no se sorprendan por el incendio que ha prendido en medio de ustedes para ponerlos a prueba. No es algo insólito lo que les sucede. Más bien, alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les concederán las alegrías más grandes el día en que nos descubra su gloria. Es por eso que como un creyente espiritual, nuestro pensamiento debe ser así. Padre amado y sabio, que esta corrección, que es un entrenamiento en la obediencia para el desarrollo de mi musculatura espiritual en fe, esperanza y amor, me sirva con mayor eficacia en la carrera de obstáculos de mi vida terrenal, hasta alcanzar la meta de la vida eterna. Me comprometo a no quejarme ni lamentarme, sino poner en ti toda carga, porque solo en ti puedo superarlas y recibir la enseñanza que me quieres mostrar. Así debe ser nuestro pensamiento como creyentes espirituales que esperan en las promesas de Jehová. Amén. Ahora seguimos con el Salmo 117, en sus únicos versos 1 y 2. Este es el más breve de las series del Salmo Halel, 113 al 118. Estos salmos serán cantados en las 3 grandes fiestas, en Pascua, Pesach, en Pentecostés, Shavuot y en Tabernáculo, Sukkot. En la fiesta de Pascua, la copa era pasada 7 veces, y cada vez que la pasaban,
los que estaban reunidos cantaban uno de estos salmos. Algunos expositores bíblicos dicen que los salmos 113 y 114 eran cantados antes de la comida y después de la comida se cantaban los salmos 117 y 118. Este Salmo 117 es el capítulo más breve de la Biblia. A causa de ello, existe el peligro de pasarlo completamente por alto, siendo un error, y ya lo vamos a ver en la explicación. El verso 1 dice: Aleluya, alaben al Señor en todas las naciones y festéjenlo todos los pueblos. Y el verso 2: pues su amor hacia nosotros es muy grande y la lealtad del Señor es para siempre. La frase alaben al Señor en todas las naciones es obviamente profética, cuando todas las naciones, razas, tribus y lenguas de todos los continentes de cada nación se reunirán en alabanza y adoración a Jehová, como lo vimos en la profecía de Isaías 66. Ahora nos hacemos esta pregunta: ¿dónde está hoy en día la nación o las naciones que cantan alabanzas al Señor? ¿Dónde están esas naciones que adoran y le alaban en sumisión a Él? La respuesta es muy simple: porque no hay naciones que respondan a esta descripción. Pero este fue el mensaje de los profetas, que algún día las naciones alabarían y adorarían a Jehová. Zacarías dijo en su segundo capítulo, en el verso 11, en la versión de la Biblia Reina Valera: muchas naciones se reunirán al Señor en aquel día y me serán por pueblo. El mismo profeta Zacarías, en el capítulo 14, verso 16, Zacarías hizo esta declaración: después de esto, los sobrevivientes de todos los países que le declararon la guerra a Jerusalén vendrán anualmente a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Evidentemente, la adoración de todas las naciones está estrechamente relacionada con el retorno de Israel a Jehová Dios. Entonces, la siguiente pregunta sería: ¿cuándo se cumplirá esta profecía? Es un anhelo desde el tiempo de los profetas. Miqueas capítulo 7, verso 20 nos dice: concédete a Jacob tu fidelidad, a Abraham tu misericordia, como lo juraste a nuestros padres desde los días antiguos. Y también el profeta Isaías en el capítulo 54, versos del 7 al 8: te había abandonado un momento, pero con inmensa piedad yo te vengo a reunir. En unos momentos de ira te oculté mi rostro, pero con amor que no tiene fin me apiadé de ti, dice Jehová, que te viene a rescatar. Hay una insinuación de estos eventos en el Nuevo Testamento y lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el primer concilio de Jerusalén se encuentra en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, verso 14. Simeón acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gente paganas un pueblo para Él. Su amor hacia nosotros es muy grande y es lo que nos dice el versículo 2 de este salmo, porque Jehová está formando su iglesia con toda clase de personas, de raza, de pueblos y de lenguas, uniéndolas a un solo cuerpo que es Yeshua la cabeza. Esa es la manifestación más grande de amor. Y después continúa en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, de los versos 15 al 17. Los profetas hablan el mismo lenguaje que está escrito: después de esto, volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Todas estas naciones sobre las cuales han sido invocado mi nombre, así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Este salmo vemos la lealtad en las promesas de Jehová hacia su pueblo elegido o hacia su elegido Abraham, que perdura de generación en generación con aquellos que han decidido obedecer en fe sus leyes y decretos. Aunque es un salmo corto,
es una bomba nuclear y cuando haga explosión se cumplirán todas estas profecías de la historia. Esto ocurrirá cuando Cristo reine sobre la tierra. Por eso, cumplamos como lo dice Apocalipsis 22:11, que el pecador siga pecando y el manchado siga ensuciándose, que el bueno siga practicando bien y el santo creciendo en santidad. Amén. Finalmente llegamos a la conclusión. No hemos llegado a la meta, porque la meta es el día en que nos encontremos con Yeshua HaMashiach, y eso lo veremos ahora. La salvación es el estado permanente de sujeción a Yeshua HaMashiach, quien abrió las puertas de la dispensación de la gracia. Y como lo dice Filipenses del capítulo 3, del verso 12 al 14, podemos interpretar que no debemos considerar que como ya proclamamos el nombre de Yeshua, hemos pasado y hemos conquistado la meta de la salvación. Apenas la carrera de obstáculos comienza y termina el día que nos llame a su presencia o en su segunda venida. Debemos de tener un estilo de vida de santidad e integridad, progresando hacia la perfección, aceptando la corrección y sufrimientos que nos trae esta carrera de obstáculos, manteniendo nuestros ojos puestos en el premio de la corona de la vida, dejando atrás el pecado y legalismo que nos alejan de una vida espiritual, porque si caemos nuevamente en la maldad, estaría en juego nuestra vida eterna. Y Filipenses 2, de los versos del 12 al 15, también nos dice que Jehová ha provocado o ha procurado en nosotros tanto el querer como el actuar para agradarle, y eso es gracias al Ruach HaKodesh. Así que vivamos sin quejas, ni discusiones, sin fallas ni defectos, sin reproche, en medio de una generación descarriada y pervertida. Somos seres de luz, estrellas en el universo, para presentar la buena nueva a las ovejas perdidas, para que arrepintiéndose se conviertan a vivir una vida santa y gocen de la salvación. Amén. Excelente hermenéutica del día de hoy. No podemos culminar sin orar por aquellos colaboradores y diezmadores que invierten en el ministerio. Y nos colocamos en la presencia de Jehová Dios dándole gracias por su vida. Gracias Jehová Dios por la vida de todos los colaboradores, diezmadores que vienen ante ti con las manos llenas, alegres, dándote de lo mejor que han recibido, porque reconocen que en ti está la fuente de la vida, sabiendo que si ellos dan, reciben a la vez. Bendecidos, victoriosos, y crean que todos los que dan en el ministerio son más que bendecidos por la obra que Jehová Dios hace en ellos, desde toda su familia, siendo transformados en sus espíritus, almas y cuerpos, para vivir agradando una vida de santidad a Jehová Dios. Gracias, Padre amado, por la vida de esas personas, porque sabemos que tú les miras con agrado. Tú estás atentos de los que dan a ti con corazón alegre, y sin duda tú también les retribuyes con una ofrenda, le das a ellos con una ofrenda grandiosa por cada centavo, por cada siembra que dan en el ministerio. Ellos son bendecidos y por eso pueden bendecir a los demás. Te alabamos y te glorificamos, Jehová amado, porque sabemos que esta obra la haces tú a través de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Más que bendecidos por llegar aquí al final de la hermenéutica del día de hoy, y por eso no podemos irnos sin decirle que le den me gusta a esta hermenéutica, a este video, que se suscriban para que así puedan ver todos nuestros videos, activar la campanita y por supuesto comentar para que muchos vean el testimonio de esta hermenéutica en su vida. Bendiciones, familias santas, porque sabemos que en esta carrera estamos todos superando obstáculos para encontrarnos en la meta que es en nuestro encuentro con Yeshua HaMashiach. Amén. Como corren ríos dentro de mi ser, como corren ríos dentro de mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo.
dentro, confirmo y afirmo en este momento el Espíritu Santo su derramamiento. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo y afirmo en este momento el Espíritu Santo su derramamiento. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor.